Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una serie de libros de un autor incuestionable, de un autor de primera importancia, sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo XX, un autor muy influyente, con un material primoroso, reconocido por todos, pero precisamente en una derivación anterior, una parte anterior que, bueno, se está publicando ahora, o se acaba de publicar, más o menos completa, y donde podemos rastrear cómo se llega a la almendra, a la joya, a lo importante de su obra. En cualquier caso, vamos a hablar de Tolkien antes de Tolkien. Efectivamente, Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, he sabido que, aparte de, antes de escribir El Hobbit, El Señor de los Anillos, meterse en toda esa mitología, todo esto que hemos visto aquí, hemos visto por un lado lo que es la obra de él, la literatura que él escribió. También hace poco vimos un libro estupendo, La ciencia, Tolkien y la ciencia, que no es Tolkien y la ciencia, sería Tolkien y las áreas de conocimiento, porque no se refiere específicamente a lo científico, sino a otras cosas como la filosofía, la mitología, etcétera. Y bueno, Tolkien es un personaje muy estudiado, y también los libros de ensayo suyo, etcétera. Él fue un filólogo muy importante dentro de una filología muy cerrada, porque el campo de estudio de él, como se va a verificar en lo que vamos a ver ahora, es la literatura y la lengua un poco, pero sobre todo la literatura británica antes de lo gaélico. O sea, estamos hablando de una cosa de los siglos 9, 10, que la mayoría aparecen fragmentos muy pequeños, en algún caso veremos ahora, fragmentos mínimos. Entonces, a partir de ahí, él iba rastreando, iba buscando, iba dando forma, y la consecuencia directa es que, junto a muchísimos ensayos, y ya lo digo, que si solamente hubieran existido los ensayos, no teníamos ni la menor idea de quién es Tolkien, pero ni remota. Pues son unos ensayos muy específicos que le interesan a los 4 especialistas de ese asunto. Él, gracias a su literatura, a su creación, ha conseguido extrapolar y ampliar eso. Es decir, que la gente se interese por estas materias a través de lo que han influido o de lo que han podido expresar y condicionar la literatura del propio Tolkien. La literatura de Tolkien, que bueno, pues que ya sabemos lo que es. Pero esto que vamos a ver ahora es lo anterior, donde él, a través y por medio de su estudio, va haciendo una serie de elementos que en cierta manera sí condicionan su literatura, pero hasta cierto punto. Él es muy original, él crea una mitología, él crea una lengua, él crea una geografía, él crea una serie de cosas que no tenían un antecedente real, y aunque sí que puede haber cierta base en esa literatura arcaica anterior, pues luego no tiene nada que ver con lo que es el Tolkien que conocemos. Y ahí que todo esto que vamos a ver a mí me parece de un interés relativo. Pues que parece que lo venden, no, un Tolkien nuevo que ha aparecido, que estaba, como ahora ha salido uno que no la tengo aquí porque no la he comprado ni la voy a comprar, La caída de Númenor. La caída de Númenor consiste en unos fragmentos del Silmarillion, otros que el hijo de Tolkien, Christopher Tolkien, sacó en un volumen llamado La caída de Númenor, y algún otro fragmentito. Ha venido otro señor, lo ha ordenado como si fuera un puzzle y ha hecho como un libro nuevo, pero de nuevo no tiene nada, es lo mismo del otro. Entonces, pues nada, pues eso también se está haciendo. Pero sobre todo esto, que bueno, aquí vamos a ver 6 libros, hay un 7º, que en mi opinión carece absolutamente de interés, porque es una versión de Beowulf, la leyenda Beowulf, pues eso, la leyenda británica de la época del Catapuntimpero, que Tolkien hace una traducción al inglés, porque eso está hecho en el idioma de los elfos, aquellos que había por allí, o de quien fuera, de los druidas y todo eso. ¿Qué ocurre? Que si Tolkien hace una traducción al inglés, nosotros estamos leyendo una traducción al español de la traducción al inglés del original, con lo cual el sentido pues se pierde. Un poco pasa con esto que vamos a ver también. En algunos casos también. Pero claro, es que Beowulf es una leyenda, entonces yo tengo otra versión que no es de Tolkien. Pero es que resulta que la versión que tengo yo me costó, vamos a suponer, 14 euros, y la de Tolkien me costaba 26. Pues como me da igual, porque la leyenda es la misma, porque aquí no voy a percibir nada de Tolkien, porque lógicamente está cambiado de gramática, de lengua y de todo, pues ya está. Beowulf es uno, y después estos que tenemos aquí. Como veremos, el interés va decreciendo según vamos viendo, en el orden por lo menos que yo lo he puesto, que creo que es el correcto. O sea, hay cosas más interesantes más al principio, las últimas pues ya son más residuales.
Yo, sobre todo, las dos primeras todavía las puedo recomendar, porque en cualquier caso existen, y como las tengo, porque me he molestado en ir a comprarlas con ilusión de que me gustara, de que me aportara algo al universo de Tolkien, y realmente no ha sido así. Veo que es algo demasiado específico. En algunos casos, por ejemplo, el último libro que vamos a ver, en su origen era un articulito de una revista, y aquí le han metido, bueno, la paja vida y por haber, comentarios, introducciones, no sé qué, trabajos que había hecho Tolkien que no tienen nada que ver, pero que algún fragmento puede tener alguna relación y lo meten también para conseguir hacer un libro. Sí, aquí exprimir la ubre de la vaca hasta que ya no dé más nada, ¿no? Pues un poco así va. Entonces, el primero es la caída de Arturo, relacionado con la leyenda artúrica, el rey Arturo, los caballeros de la tabla cuadrada y tal y que igual. Este poema lo empecé a escribir con intención de hacer una cosa muy extensa, después de otro que veremos, que llega después por las razones que ahora veremos, porque lo he ordenado así. Y bueno, aquí en definitiva pues nos cuenta historias de la época artúrica, de los caballeros de la muy leal hermandad de los caballeros de la mesa redonda, cómo se fractura ese hermanamiento entre ellos, entre los caballeros, los rivales que hay por el amor de Ginebra, en fin, el rey Arturo, no tiene nada de particular. Esto Tolkien lo empezó a escribir alrededor de 1930, lo dejó, lo volvió a dejar, tenía intención de haberlo continuado, pero no lo concluyó, con lo cual hay esto que es lo que queda. Después tenemos la leyenda de Sigurd y Gudrun, que esos son dos poemas. Estos son dos poemas distintos, uno de Sigurd y otro de Gudrun. Son poemas nórdicos del siglo XIII, que bueno, que él también a su vez pues hace una versión, o sea, además, si vemos los índices, son bastante ilustrativos en este sentido, ¿no? Vosvalu, bueno, aquí hay que poner los títulos en el original, la nueva balada de los Volsungos, comienzo, tal, comentario. Es que esto es una cosa, porque es que lo que pasa es que lo que viene de texto, muchas veces es menos que todo lo que ponen alrededor. La nueva balada de los Volsungos, que sería el Sigurd. Y después viene un comentario de 50 páginas, la nueva balada de Gudrun. Y después vienen los comentarios y tal igual. O sea, aquí él hace un poco, pues, britaniza y da su forma, que él entiende, en verso que a su vez nosotros vemos traducido, que viene en bilingüe, en inglés y en castellano, de estas baladas tal. Muy bien. Esos dos libros sí tienen bastante texto de Tolkien y es una aportación dentro de que son traducciones y son versiones. No es exactamente el Beowulf, pero un poco en la línea de Beowulf. Es decir, son traducciones que a él le interesan mucho y que eso después se traslada a su literatura. Como sucede con el poema Kalevala, el poema épico, que da origen a la historia de Kullervo. La historia de Kullervo, que tenemos más o menos lo mismo. Aquí, pues sobre lo que pasa que estamos con la misma historia de siempre. Vamos al índice. La historia de Kullervo, 29-71, lista de nombres, o sea, de la 29 al 71. Los demás son borradores de los resúmenes argumentales, introducción a los ensayos, notas, comentarios, o sea, el texto en sí es esto. Esto es lo que pasa con estas cosas, que bueno, que como la idea no es el Kullervo, ni el Kalevala, que es lo que a Tolkien le interesaba, sino que lo que le interesa al editor es vender el nombre de Tolkien, pues entonces ya tenemos el pescado vendido. Y este es el que hace de bisagra, podemos decir, de puente, entre lo que hemos visto anterior, más amplio y con más escritura de Tolkien, y lo que viene después, que son cosas mínimas, pero en vez de hacer una antología o una recopilación, cada una lleva un libro donde va el texto mínimo y venga de aparato crítico y venga cosas que realmente a los lectores corrientes de Tolkien, yo no digo que a los especialistas británicos esto no les resulte de un interés fascinante y todo esto, pero al lector común y corriente esto pues le interesa bastante poco o nada. Y empezamos con la balada de Outro Eitrun, que este es el poema que había escrito justamente anterior a la caída de Arturo, que ya hemos aludido antes. ¿Por qué lo he puesto aquí? Pues porque esto pues es ese mismo tipo de libro que estamos hablando. Si cogemos el índice, que esto ya tiene otro formato más pequeñito,
vemos que la balada de Outreau Eitrun, página 24, nota 20, tal, 65. O sea, de la 24 son 40 páginas. Después los poemas de la Corrigan. Hay uno, hay dos. Tercera parte, fragmentos borrados, manuscritos, comparación de versos. O sea que un libro de 200 y pico páginas, en realidad lo que tiene interés son 40. 40 en bilingüe. O sea que si lo que uno quiere leer es directamente el texto, pues con 20 páginas va que se mata. Y tiene que ir a buscar el libro este. Bien. ¿Qué es la balada de Outreau? Porque esto sí es un poema original de él, basado en creencias, mitologías arcaicas de la época pregaélica. Pues resulta que Outreau e Eitrun son una pareja que no tienen hijos, pero bueno, viven más o menos felices, y por mediación de una hechicera, de una hada mala, van a tener un hijo. Bueno, van a la hechicera dice que sí. Entonces, se queda embarazada, y cuando ya está embarazada, resulta que la hechicera no era tal hechicera, era el rival de Outreau, por el amor de ella. Y entonces dice, no, ahora como el hijo será mío, yo me voy con ella. Si no, si incumple el pacto, morirá en 3 días. El otro decide no cumplir el pacto por amor, sino seguir con su mujer y seguir tal, y a los 3 días muere. La mujer, de tanto dolor, no lo puede soportar y también se muere. Esa es la historia que cuenta la balada de Outreau e Eitrun. Más cuestionable todavía, porque esto sí que se publicó como un articulito muy corto, la batalla de Maldon junto con el regreso de Beornoth. Bien, la batalla de Maldon es un poema épico premedieval británico. O sea, aquí Tolkien no... Lo que pasa es que Tolkien sí que lo estudió y hizo una traducción. Yo no sé literalmente si esto es traducción de él. En cualquier caso, la batalla de Maldon, traducción en prosa, son 12 páginas. 12 páginas. Bien. Esto a Tolkien le interesó mucho, porque, bueno, no es que sean 12 páginas, es que 12 páginas lo que ha quedado. O sea, el poema era más largo, pero se conservan una serie de versos, son 325, me parece, o 300 por ahí, 320. Entonces, lo que viene es la traducción, pero él se sintió, porque esto es una batalla. La batalla de Maldon. Entonces, Tolkien, sobre estos versos, hizo una serie de ensayos que también vienen aquí. Hay el regreso, o sea, que es lo que vamos a ver, lo importante, esto lo saltamos, que es lo primero. Nota introductoria, la batalla de Maldon, traducción de Tolkien, la tradición de la versificación en el inglés antiguo. Y bueno, es una ponencia de 50 páginas, y después apéndices, prosodia del inglés antiguo, la tradición de versificación del inglés antiguo a continuación, la literación, o sea, cosas sobre el texto. Pero bueno, la cuestión que es que hay una batalla donde pues mueren un montón de gente, de nobles y tal igual. Entonces, el regreso de Beornoth, que es lo original de Tolkien, es una especie de diálogo. Yo no llegaría a decir que sea una obra de teatro, se puede entender como una dramatización, pero muy estático, quizás muy poco, con muy poca introspección psicológica de los personajes, sin apenas conflicto, aunque algo hay. De otra forma, corta, que es, vamos a ver si encontramos el trocito, que viene en bilingüe, naturalmente. Son como 3, Thorkel y Titwald. Son dos tipos que van al campo de batalla a intentar recuperar el cuerpo del rey fallecido para poderlo llevar a la ciudad y glorificarlo y hacerle pompas fúnebres y tal y cual. Aquí, pues bueno, pues en el campo de batalla de Maldon, el campo de Maldon está pues lleno de muertos, de cosas allí. Hay un salteador, uno de ellos, pelea con uno de los salteadores, lo echa de allí, y al final, pues nada, recuperan el cuerpo, un sentido prerromántico de las cosas, pues el cuerpo del rey con su espada dorada, y la llevan allí a una abadía, tal y que cual. Bueno, ¿qué interés tiene? Pues que es la continuación de aquel poema extenso tan célebre en su momento, del que solo se conserva una parte tan pequeña. Pues bueno, pues Tolkien hace esta aportación que no tiene nada que ver con el resto de su obra. Y llegamos al último libro, que es el colmo de los colmos de esta desfachatez editorial que digo, porque esto ya es muy gordo, que es Finn y Hengest, el fragmento y el episodio.
Esto, quien quiera leer a Tolkien, ya este libro puede coger y pasar de él directamente porque no. Los otros todavía tienen más o menos. Ya digo, es que El regreso de Beornoth lo publicó como artículo en una revista. O sea, un articulito, una cosita corta. El otro tal. Pero es que esto ya es todavía peor. Y aquí te meten unos libros que. Mira. El fragmento, página 43. El episodio, página 45. Glosario de nombres, 49. Es decir, que lo que es los textos ocupa del 43 a la 48. Todo lo demás, comentario textual, traducciones, las traducciones que repiten, comentario del fragmento, otra vez vuelven a repetir, vuelven a repetir, vuelven a repetir. Esto es un cansancio. Comentario textual, o sea que somos niños estudiando esto, ¿qué? Claro, realmente lo que es el asunto es esto. Además, es que escrito en un idioma que yo no sé esto qué es. Lo voy a poner así para que se perciba bien lo bonito que es leer esto. ¿Eh? Esto es lo que trae el asunto este. Bien. Estos son, Finn y Hengest son unos personajes que aparecen referidos en Beowulf, en otros sitios, en otros poemas ingleses, tal y cual. Vamos, en definitiva, es que son héroes anglosajones que tenían el interés relativo de ser algo muy, muy tangencial, muy subsidiario, de unos textos que la mayoría están perdidos. Entonces, aquí ponerse a recrear como si fuera esto la bomba de... Pues no sé muy bien qué sentido tiene, ¿no? Entonces, el Tolkien filólogo, el Tolkien estudioso, el Tolkien profesor, en su momento, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, planeó dar un ciclo de conferencias sobre estos personajes. De lo que hay en el Beowulf, lo que hay en el otro poema, las referencias que ha ido encontrando, cómo él considera que podía ser tal y cual. Pero eso eran unos ciclos de conferencias que él iba impartiendo. No era unas cosas para un lector del siglo XXI de literatura de Tolkien, porque es que esto no tiene nada que ver con Tolkien que conocemos. Entonces, si uno lee El Hobbit y dice, bueno, pues después del Hobbit me voy a leer esto, pues se queda con una cuarta de narices, porque es que no tiene nada que ver. Es que no parecen ni del mismo. Pues además Tolkien, es verdad que pulía muchísimo lo que escribía, la ficción, todo, pero tenía muy claro lo que era el Tolkien creador del Tolkien investigador. O sea, incluso la composición de las frases, la gramática interna de los escritos, de su ensayo, salvo que quiera que de forma voluntaria e intencional que sean ensayos relacionados con su creación, que en este caso ya, pues bueno, permite un poco más lanzar las campanas al vuelo, pero normalmente es muy sobrio en los ensayos, y muy riguroso, y sin filigranas ni nada, mientras que en su literatura, pues ya sabemos cómo se caracteriza toda su escritura, ¿no? Y esto, pues es algo que no tiene nada que ver, pero es que me habla de cosas que yo ya lo digo al principio, es que a mí el interés de esto me parece inexistente. O sea, de unos personajes, de unos poemas que ni conozco. En Beowulf aparecen allí 4 veces. Ah, mira qué bien. Hombre, si Beowulf fuera la Biblia, pues entonces podía entender que tuviera un seguimiento, pero tampoco. En fin, a mí no me parece mal que salgan todas estas cosas, todas estas antiguallas, que bueno, con un interés relativo me parece bien, porque siempre todo lo que sea conocer es mejor que ignorar, ¿no? Pero entiendo que también debía haber un poco más de ética y un poco más de capacidad por parte de los editores con el lector, porque es que, por ejemplo, los 3 últimos libros, para leer lo que es de Tolkien de verdad, con la extensión de uno hubiéramos tenido sobra. Entonces, ¿por qué tanto hay que hacer 3 libros? ¿Para qué? Encarecer el producto, claro. Si yo hago un libro, pues cobraré por un libro. Si hago 3, pues cobraré por 3 para el que quiera saber las 3 cositas, pues tiene que irse a buscar los 3 ejemplares. Cuando además estamos hablando, insisto, sobre todo de traducciones sobre traducciones originales. Con lo cual, y ya digo, el que lo busca, como en mi caso, pensando ampliar el universo de Tolkien en relación a sus creaciones, que lo olvide porque no tiene nada que ver. Es muchísimo más interesante Tolkien y la ciencia, o aquellos libros que vimos en su momento, también aquí en el canal, de las pinturas de Tolkien, hechas por Tolkien o hechas por otros creadores sobre el universo de imaginario de Tolkien. Eso me parece muchísimo más interesante, por ejemplo, que este tipo de libros, sobre todo los 3 últimos, sobre todo el último, porque es que ya me parece que es un poco estirar demasiado el elástico hasta que se rompe, ¿no? En cualquier caso, Tolkien no tiene ninguna culpa de esto. Tolkien hizo lo que pudo, lo que supo y lo que quiso, y lo hizo muy bien además. Y, bueno, pues como esto existe, pues damos constancia de que existe. Yo digo que, en mi opinión,
hay esto que he estado explicando a lo largo de todo el vídeo. Habrá quien esté de acuerdo y habrá quien esté en desacuerdo, habrá quien discrepe, habrá quien coincida, y todos contentos. En cualquier caso, esto existe, esto es lo que hemos venido a hablar hoy, y nada más. Pues si ya lo conoces, pues me dirás, bueno, pues esto me interesa más, esto me interesa menos, esto no me ha interesado en absoluto, a mí me ha interesado muchísimo. Pues yo qué sé, habrá gustos para todos, ¿no? Y en cuanto al vídeo, pues si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, que te suscribas, que ya sabéis que esto de las suscripciones para YouTube es muy importante. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.